Saludos cordiales, jóvenes, bienvenidos al video del laboratorio para mostrarles el funcionamiento del software Livewire. ¿Sí? Ustedes ejecutarán el software y les proporciona la siguiente ventana. Lo que debemos de identificar en esta ventana es que tenemos primero una galería en donde vamos a poder visualizar, ¿sí?, los diferentes componentes que podemos utilizar o integrar a nuestro esquemático o circuito electrónico, seccionado o separado por categorías. Tenemos power supplies, que son las fuentes de poder, conectores, componentes de entrada, componentes pasivos, semiconductores discretos, puertas lógicas, circuitos integrados, salida de componentes y measure o medidas. Los que vamos a aprender de aquí son primero fuentes de poder. Aquí encontraremos la fuente de poder, la batería, la tierra, ¿sí? Tendríamos un voltaje DC fijo, un voltaje alterno o una fuente de voltaje alterno y un regulador de voltaje y un fusible si requeríamos. El otro contenedor que debemos de aprender es componentes pasivos. Aquí tenemos la resistencia, algunas variantes de la resistencia, el condensador o capacitor. En este caso el capacitor simple es un capacitor normal y el capacitor electrolítico es un capacitor normal pero con polaridad, o sea que significa que existe un positivo, por eso este más. Listo. Luego un inductor. En el inductor veremos dos en esencia. Aquí estaría el inductor y aquí tendremos un transformador que nos va a ayudar a nosotros a trabajar para el laboratorio de fuentes de corriente o de voltaje DC. Muy bien, el siguiente contenedor que debemos de entender es discrete semiconductors o semiconductores discretos. Aquí debemos de entender que existe el diodo, ¿sí?, el diodo, que es ese componente teórico que estábamos realizando, ¿sí?, y nada más por ahora. Por último, debemos de entender las mediciones. Aquí tenemos un amperímetro, tenemos un voltímetro, tenemos un osciloscopio que nos permite ver las señales gráficamente. Muy bien, entonces empecemos. Vamos a tener en esta parte la primera, que es, o la primera parte o una sección que tenemos para simular. Entonces si tenemos un circuito, acá podemos simular y ver cómo se comporta, ¿sí? Ya vamos a ver otras herramientas que poco a poco se van a aprender. Veamos entonces, lo primero que necesitamos es una fuente de corriente alterna. Entonces vamos a Power Supplies, buscamos fuentes de corriente alterna, colocamos aquí, nos aproximamos con la ruedita del mouse. Veremos que si hacemos doble clic ingresamos a las propiedades, ¿sí?, o si no, la otra manera es hacerle clic derecho sobre el propiedades, se llega a la misma ventana. Veremos que aquí podemos colocar el voltaje RMS en AC. Entonces podremos poner los 220 que tenemos en casa y sabemos que es 60 Hz o 60 ciclos por segundo. Correcto, muy bien. Acá entonces ya tenemos nuestra fuente en AC de 220 RMS o 311 pico, que sería 220 por la raíz de 2. Muy bien, entonces estos terminales, tanto el terminal superior y el terminal inferior, serían como los tomacorrientes que tenemos en casa. Muy bien, dijimos que necesitamos primero la etapa de transformación, y la etapa de transformación se hace a través de un transformador. Entonces componentes pasivos, transformador, sí, y colocaríamos en este caso con un clic sin soltar, hacemos la ruta para que este componente se pueda graficar. Muy bien, y acá a la salida pondremos una resistencia, y esta resistencia que voy a colocar va a ser provisional, ¿sí?, provisional. Digo provisional porque en realidad solo es para este momento de 10K. Hago un clic por arriba, otro clic y cierro circuito, un clic para abajo, clic y clic. Muy bien, entonces si ponemos simulación a este circuito, pues no vamos a ver nada porque no hemos puesto ningún instrumento. Entonces además que tampoco al transformador no hemos calculado, no hemos configurado a cuánto va a reducir. Entonces en nuestro caso
vamos a colocarle 21, que es para conseguir 15 voltios, y 35 si queremos conseguir 12 voltios. Entonces en este caso voy a dejarlo con 21 el ejemplo, ¿sí? Para conseguir 15 entre los terminales, correcto. Si ustedes lo hacen con 35 van a conseguir 12. Entonces coloquemos ahora los instrumentos. Entonces vamos a Measure, coloquemos el osciloscopio, listo, colocamos aquí el osciloscopio. Este osciloscopio tiene dos canales, sí, canal 1, canal 2. Entonces este señor es el positivo para medir en el canal 1, entonces lo vamos a colocar a este terminal, porque aquí también tenemos el positivo de la bobina. Y el otro conector sería el negativo o la referencia, y esa la colocamos aquí. Muy bien, lo que he hecho en el primer canal es medir la señal del voltaje alterno que tengo los enchufes, o la 220 RMS. Vamos, ¿qué vamos a tener a la salida? En este caso vamos a colocarnos en este polo, puesto que acá dice positivo. O sea, ¿qué significa? Si acá es positivo, entonces este se iría al positivo del canal 2, y en el otro lado tendríamos la referencia. Muy bien, hasta aquí, jóvenes. Si vuelvo a colocar simulación no hace nada, lo que estaría faltando es agregar una gráfica de este osciloscopio. Entonces voy a dar ruedita para atrás para poder bajarle el zoom. Ya está, para tener un espacio. Entonces lo selecciono, clic derecho, Add Graph, adicionar una gráfica a este osciloscopio. Entonces colocamos un recuadro, ¿sí? Este recuadro está relacionado con la gráfica que va a tener el osciloscopio. Le damos doble clic o clic derecho y propiedades, que da lo mismo, y vamos a tener que configurar, ¿sí?, las amplitudes, porque recuerden, tenemos aquí 320 en voltaje RMS, pero pico sería por raíz de 2, sería 311.12. Para que podamos ver la señal completa, ¿sí?, deberíamos de tener un margen entre esos valores, es decir, que por defecto va de 0 a 12, entonces en este caso 0 a 12. Nosotros necesitamos 300 o más de 311, yo voy a colocar 320 para poder ver el pico positivo más alto, y menos 320 para poder ver el pico más negativo. Entonces eso sería en la escala de los Ys, en la escala de voltajes. Ahora vemos en la escala del tiempo. En la escala del tiempo está en segundos, y recordemos, si nosotros hicimos los cálculos de frecuencia de 60 Hz era 16.66 milisegundos y periódicos, ¿verdad? Entonces lo que debemos de hacer entonces es aquí colocarle 10, pero en milisegundos, ¿sí? Para lograr, ¿qué cosa? Que aquí, desde aquí hasta aquí hay 10 milisegundos, y de aquí hay 20, o sea, ¿qué quiere decir? 16 está por acá. Entonces mi onda completa senoidal va a llegar hasta ese punto, ¿correcto? Muy bien, entonces démosles aquí, ahora sí, simulación, y ya debemos de tener. Ojo, fíjense acá en el eje de voltaje 320 a menos 320. Y muy bien, ahí está. La frecuencia es más o menos 16, el periodo es 16 milisegundos, amplitudes, ¿correcto? Muy bien. Ahora, lo que debemos de confirmar o ver, que en algunos casos sus computadoras no van a simular en esta forma correcta. He estado investigando, hemos estado haciendo pruebas. ¿Cuál era el problema? En algunas computadoras, en algunas computadoras que hemos probado dentro de TechSoup, también han tenido ese error, que no te dan esta gráfica correcta. Pero es porque las computadoras reparten los recursos tanto de memoria interna como de disco duro y de procesador con un determinado porcentaje a los programas. Quiere decir que LiveWire agarra pocos recursos de la computadora, y para decirle que agarre más recursos es disminuir un tiempo de, en este caso de aquí, de simulación, timing control, el tiempo que voy a poder suministrarle al esto. Normalmente viene time base en 1 segundo. En el caso que ustedes no les dé la gráfica que yo tengo aquí así mostrado, si con estas escalas, jóvenes,
320, menos 320, 0 y 30 milisegundos o algo parecido. Lo que deben hacer es que este 1 le coloquen 10 y aquí milisegundos. ¿Eso qué quiere decir? Que le están dando más recursos a Livewire para que la gráfica la haga bien, ¿sí? No es que estaba mal, le dan a aceptar, no es que estaba mal el circuito cuando no funciona, sino lo que estaba faltando era agregarle más recursos a Livewire para que haga la gráfica bien. Entonces en este caso, cuando le proporcionan, la gráfica va a salir un poco más lenta, ¿sí? Pero efectiva, ¿sí? Efectiva. Vamos a ponerla ahí, vamos a dejar que termine la gráfica. Ya está. Entonces fíjense, desde este punto hasta este otro punto donde está el mouse es un periodo y es más o menos 16.666, ¿sí? milisegundos. ¿Correcto? Ya está, muy bien. Ahora veamos qué voltaje le está llegando a la R1. Entonces para ese caso yo simplemente voy a modificar los rangos hasta conseguir obtener visualmente qué valor tiene la señal azul que se nota acá en el fondo, que es la señal reducida después del transformador, porque lo que hace el transformador es recibe una señal grande, la reduce dependiendo del número de vueltas internos que tiene el transformador. Entonces vamos acá, propiedades, y reducimos. Aquí voy a colocarle 25, a ver, para poder ver, más menos 25, ok, y ahí está. Fíjense, si dice que es más menos 25, significa que cada cuadradito amarillo, 1, 2, 3, 4, 5, son 5 cuadrados. Significa que si yo tengo 5 cuadrados y este llega hasta 25, cada cuadrado es de 5. Entonces, aquí, ¿sí? Con una razón de 21 vueltas contra 1 de este transformador, estoy consiguiendo 20 voltios pico en este lado, y acá en este lado menos 20 voltios pico. ¿Sí? Entonces podemos jugar con este valor para conseguir más menos 15, y eso se conseguía con 28. Muy bien, entonces le damos otra vez simular, stop y simular, y fíjense, ahora pause, ya por ahí le puedo dar pause, ya está. Fíjense, ahora ha recorrido 3 cuadraditos, como cada cuadradito es 5, entonces ha conseguido 15. Ahora, si quieren conseguir otro valor, simplemente sigan jugando con este 28, ya debería ser 29, 30 para reducirlo más. Yo lo voy a dejar ahí. O sea, ¿qué significa? Que en los cálculos de la práctica o del laboratorio les piden cuál es el voltaje de R1. Entonces acá sería 15. Si ustedes consiguen 15, coloquen ese 15. Si consiguen 12, 12, ¿no? El valor que consigan aquí, coloquen aquí 15. Resistencia, 10K. Entonces podrían calcular la corriente. Sí, entonces sería 15 entre 10K, lo que salga sería la corriente. Ahora les piden potencia. Potencia es voltaje por corriente. Voltaje, los 15. Voltaje, los 15. Por corriente, la corriente que han calculado. Y ya tendrían los datos para la primera parte del laboratorio. Muy bien, continuemos terminando las siguientes etapas. Entonces dejamos esto aquí, dejamos aquí. Vamos a aumentar la siguiente etapa. Seguido a esto, vamos a quitar esto, seleccionar y suprimir, y acá colocar el puente de diodos. Entonces necesitamos discrete semiconductor, colocamos aquí y tenemos acá una herramienta para girar. Entonces giramos, ya está. Aquí puedo decirle control C, control V para pegar, control V para pegar y control V para pegar. Excelente. Muy bien, lo selecciono estos dos, los elevo un poquito porque necesito tener ahí, y listo. Este terminal, sí, clic, 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 aquí clic y clic, aquí clic y clic. Fíjense, estos puntos azules significan nodos, ¿sí? O sea, ¿qué significa? Que aquí estos 3 puntos están uniéndose. Aquí no existe nodo, significa que aquí no se están uniendo. Este cable está pasando de largo y este cable está pasando de largo. Ojo con estos jóvenes, cuando estén armando no debe de quedarse aquí unido. ¿Qué cosa estamos logrando? Fíjense, uno de los polos del transformador está pasando directo y está llegando
¿sí? A dos diodos, uno saliendo y uno entrando. Y el otro polo llega igual a otros dos diodos, uno saliendo y el otro entrando. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, realizando los cálculos, vemos que este tiene que ser de 2.4K. ¿Listo? Entonces este de aquí debe de ir conectado de esta manera. ¿Listo? Por este lado. Así. Correcto. Muy bien, ya tenemos el puente de diodos, sería este circuito, y una carga para cerrar circuito, porque si no, no tendríamos el funcionamiento. Vamos a reordenar un poco por acá. Y jóvenes, aquí también entonces voy a revisar a través de un osciloscopio, que sería un segundo osciloscopio, lo que entra al puente de diodos y lo que sale. Lo que entra, jóvenes, debe ser la señal azul, ¿sí? Porque esa es la señal que hemos reducido, y lo que sale debe ser una onda rectificada completa. ¿Listo? Entonces vamos aquí a Measure, vamos a osciloscopio. Entonces en el canal 1 va a ser la entrada, entonces colocamos acá, ¿sí? el positivo del transformadorcito a la salida sería este pin. ¿Por qué? Porque acá está el positivo, y la referencia o negativo sería el opuesto, el otro. Perfecto. Ahora, a la salida, ¿cómo veo cuál es el positivo? El positivo es donde se unen los dos diodos, entonces este sería el positivo, ¿sí? Porque no hay otra manera, no hay otra parte donde se unen, o sea, donde son congruentes, y donde se reparten. Acá mira, dos diodos, uno se va para acá y otro se va para acá, ahí sería el negativo. Entonces este sería el positivo y este sería el negativo. Entonces este iría aquí y este iría aquí. Perfecto. Muy bien, entonces ya tenemos para medir el puente rectificador. Esto vamos a rotar un poco para acá y generamos una gráfica de este señor. Add graph, y colocamos esta gráfica acá. Perfecto. Otra vez tenemos que modificar las escalas. Aquí ya está de 0 a 60, bueno, pero la amplitud no, entonces tenemos que modificar. Vamos a colocarle 20, de 0 a 20, ¿por qué? Perdón, de más menos 20, ¿sí? Porque acá vemos que está más menos 15, ¿no es cierto? Acá hay 15, 15, entonces para que lo contenga todo, más menos 20. Muy bien, entonces simulación, y veamos qué hace. Muy bien, excelente. Está reaccionando bien. Muy bien, fíjense, la señal en rojo es la entrada al puente rectificador, que es esta señal de aquí, que hemos estado captando con el canal 1. Entonces la señal en rojo es la que ingresa a este puente rectificador, que sería la señal azul. O sea, ¿qué quiere decir? La señal azul es la salida de esta etapa de transformación, pero esta señal salida de la etapa de transformación es la entrada de la etapa de rectificación que tengo aquí. Entonces ahí está la señal en rojo. Ahora la señal azul es la salida del puente rectificador, y la salida del puente rectificador está en esta resistencia que es cierre circuito, que es una carga, y puedo ver que lo que hace es rectifica las dos semiondas o los dos semiciclos, el positivo y el negativo, y lo vuelve todo en un solo lado, ¿no? Que es solo positivos. Muy bien, correcto. Entonces ahora esta parte es rectificación. Ahora vamos a realizar el filtrado o filtración. Jóvenes, el filtrado o la filtración, ¿sí? Ponemos stop para poder mover o editar. Se va a realizar a través de un condensador. Aquí no tenemos que modificar nada, ¿sí? La gráfica estaría acá, esta tendrían que agregar a su informe. Los cálculos de voltaje, corriente y potencia el voltaje seguiría siendo 15 voltios por hora, y la resistencia es 2.4, y la corriente sería, utilizando VIR, corriente es igual a voltaje 15 entre 2.4K, y tendríamos la corriente. Si yo quiero potencia, sería igual a voltaje por corriente, el voltaje que es 15, la corriente, la que he calculado ahora. Muy bien, veamos qué nos puede salir o qué tenemos que hacer ahora con el filtrado. La siguiente etapa, que es filtrado, lo que voy a hacer es utilizar un condensador. Entonces acá voy en mi contenedores y voy a buscar componentes pasivos, condensadores.
En este caso voy a trabajar el electrolítico porque el electrolítico a mí me permite mayores capacidades, ¿sí? Entonces aquí coloco el electrolítico, el positivo que está aquí se va con el positivo de este lado y el negativo con el negativo. Muy bien, el valor se conserva 100 microsegundos, pero fíjense, recuérdense de esta onda, cómo era la azul. Ahora, colocándole el condensador en paralelo, vamos a ver que va a tener una muy buena diferencia. Entonces vamos a analizar esa diferencia o variación. Veamos, le ponemos play y veamos. Perdón, acá hubo un error al jalar esta línea, no se unió con esta. Listo, ahora sí. Muy bien, fíjense, ¿qué es lo que ha pasado con la señal azul? La señal azul, ¿qué cosa? Se ha vuelto en casi una línea recta. Entonces, ¿qué hace el condensador? El condensador almacena energía en forma de voltaje. La señal que era rectificada, que era las dos ondas del semiciclo positivo y el semiciclo negativo rectificado, lo ha almacenado y él es el que completa las ondas, digamos, para que se vuelva una línea recta. Él es el que se descarga y logra completar para que se vuelva una línea recta. Y esa línea recta, que es la azul, se está trabajando o está llegando a la resistencia de 2.4K. Si esta sería una carga, que sería una lámpara, un motor o algún otro dispositivo que trabaja con corriente continua, ya estaría trabajando porque recibe una señal azul que es casi una corriente continua. ¿Por qué digo que es casi? Porque tiene todavía unas pequeñas onditas que se le llama rizado que debemos de trabajar. ¿Correcto? Muy bien, ponemos esto. Entonces ahora los cálculos, ¿sí? En este caso sigue siendo 15, aquí sigue siendo 2.4, ¿sí? La corriente es VIR y la potencia voltaje por esa corriente que van a calcular. Pasemos a la siguiente etapa. Trabajemos con la etapa de regulado. Entonces requerimos en este caso trabajar con un componente que es un regulador de voltaje y este está en Power Supply. Power Supply, en la última parte tenemos acá Voltage Regulator. Este componente lo que va a hacer es que recibir un voltaje en corriente continua y el regularlo a un voltaje inferior. Entonces tenemos aquí, conectamos, ahí está, entonces estamos recibiendo la señal azul a mi entrada y a mi salida voy a tener un valor regulado. ¿Qué significa que esté regulado? Significa que va a estar un voltaje por debajo de lo que ingresa a este componente. ¿Cuánto ingresa? Aproximadamente 15, o un poquito más o menos. Entonces solo puede regular este integrado por valores por debajo, o sea 14, 12, 7, 10, 8, cualquier valor por debajo de 15. ¿Correcto? O sea, aquí a mi salida en output debo tener algún valor por debajo. ¿Quién lo define? El código. Aquí me dice que es 7805. 78 es la familia de reguladores y 05 me dice que regula a 5 voltios. Entonces, ¿qué quiere decir? Entre este terminal y la tierra, que es este lado, debo de tener 5 voltios. Ahora, si a alguien se le ocurre y quiere regular a 8 voltios, a 9 o a 12, entonces se tiene que comprar el integrado 7808 para 8 voltios, 7809 para 9 voltios, 7812 para 12 voltios. ¿Sí? Pero no todos los valores son comerciales, o sea, ¿qué quiere decir? No existe el 7811. ¿Sí? Ni tampoco el 7810, ni tampoco el 787, ¿sí? Entonces son solo algunos. Para mencionarles los que ustedes pueden encontrar es el 7805, el 7809, 7808, que es el de 8, y 7812, hasta 7815 creo que sí es comercial. ¿Correcto? Muy bien, entonces este es a 5 voltios, nos falta nuestro condensador a la salida, pasivo. Condensador electrolítico otra vez, correcto, listo, y una carga, siempre hay que colocarle una carguita. Entonces esta carguita sería una resistencia, ahí está, una resistencia. Ahora, para medir esta etapa voy a utilizar los dos
voy a colocarle un osciloscopio y voy a colocarle un voltímetro en DC. ¿Por qué un voltímetro en DC? Recuerden, aquí ya tenemos DC, ¿sí? La azul ya nos ha generado casi una DC, o sea, ya podemos utilizar el voltímetro, ¿sí?, que tiene LiveWire y para poder medir. Entonces vamos a Measure Voltimeters. Primer instrumento que voy a conectar es este, correcto. Vamos a colocar, entonces acá debería estar midiendo este voltímetro, debería estar midiendo 5 voltios o en ese rango. Y ahora coloquemos el osciloscopio, aunque aquí ya van a ser señales lineales. ¿Por qué? Porque son voltaje continuo. Podemos darle la diferencia por el rango que van a manejar, correcto. Entonces ahí está la entrada al regulador o la etapa de regulación y la salida, aquí el positivo y en este otro lado el negativo. Muy bien, agregamos una gráfica, clic derecho, Add Graph y colocamos aquí la gráfica. Muy bien, movamos rangos, doble clic. Entonces aquí, como ya está todo en corriente continua, ya no necesitamos los negativos, entonces colocamos 20 y aquí 0 y el tiempo lo conservamos. Muy bien, entonces podemos darle simulación y fíjense, en hasta esta etapa o hasta la etapa de filtrado tenemos una línea recta, casi una línea recta. Esta que es casi una línea recta también está ingresando a mi regulador, y en mi regulador, a mi entrada yo tengo la señal en rojo, pero a mi salida tengo 5.16 voltios. ¿Se recuerdan que les dije que este regulaba a 5? Casi está regulando a 5. ¿Por qué varía? Porque simula un componente real. En la vida real van a encontrar esa variación que es aceptable. Y entonces esa línea sería la de azul que tengo acá, que me indica que tengo 5.16 voltios. Entonces se está generando un voltaje inferior o por debajo del voltaje de entrada, que es aproximadamente unos 15 o 14 voltios, porque acá tengo rizado, no es una línea recta, entonces debo de tener algún valor promedio. Muy bien, entonces aquí faltó algo, creo que faltó algo, acá era otro valor, ¿sí? Si no me equivoco era otra vez 2.4, entonces ya está. Entonces este de aquí tiene que hacer otra vez el cálculo, ¿no? En este caso acá era 5.16 entre 2.4K es la corriente, y si no, hay que hacer caso al laboratorio o al instructivo que nos indica qué valor hay que colocarle aquí. Muy bien, jóvenes, entonces borro esta ventanita para poderlo verlo completo. Esta es una fuente de corriente continua. Si yo esta fuente de corriente continua yo la fabrico así con todos los componentes, acá tengo el toma corriente, trabajo con un transformador, un puente rectificador, un condensador, resistencia, un regulador, y acá tengo 5 voltios. Esto ya podría utilizarse para trabajar en circuitos electrónicos. 5 voltios sirve para cargar un celular, ya podría cargar con este componente mi celular, ¿correcto? Muy bien, entonces los dejo para que ustedes presenten el informe. Saludos cordiales, jóvenes.